Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy es una conferencia de prensa un poco diferente porque tiene una novedad, ¿verdad? Y es que la hemos convocado como el Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal, que es un grupo de diferentes instituciones que hacen análisis económico y que le prestan especial atención a la evolución de las finanzas públicas. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo. En primer lugar, pues somos un grupo técnico que se dedica a analizar las cifras y a verlas desde un punto de vista técnico, es decir, ver si las sumas y restas en lo que son las finanzas del Estado cuadran o no cuadran y tratar de velar porque las finanzas públicas logren la sostenibilidad en el largo plazo. Y también otro objetivo del grupo técnico es que se ha conformado desde el año pasado, es tratar de trasladar a la población de una manera bastante clara en un tema que es difícil de comprender, qué es lo que está pasando con las finanzas públicas. Para esto hemos pensado en 3 líneas de trabajo diferentes. Una primera línea de trabajo que es la que nos reúne este día, que es la construcción del marco macrofiscal, el cual ya vamos a explicar en qué consiste. Pero también otro objetivo es promover la responsabilidad fiscal y un tercer objetivo es el que mencioné al principio, tratar de facilitar el acceso a la información y la claridad sobre la información de las finanzas públicas, para lo cual pues el grupo se ha puesto como una meta en el mediano plazo llegar a contar con un observatorio de las finanzas públicas. Entonces esto todavía está en sus etapas embrionarias, así que todavía eso no lo tenemos, pero hemos comenzado con lo que sería el diagnóstico, que es el marco macrofiscal. El grupo, ustedes podrán ver los logos, está conformado por personal técnico, economistas de la Escuela Salvadoreña de Economía y Negocios, la ESEN, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, de la Universidad José Matías Delgado, el PNUD también ha participado en las reuniones técnicas y por último también FUSADES. Entonces, como la novedad, digamos, de lo que estamos presentando hoy es que estamos reunidas estas 5 instituciones, hemos analizado las finanzas públicas y compartimos un diagnóstico. Creemos que eso es como el valor agregado de haber trabajado juntos, habernos puesto de acuerdo en el diagnóstico de lo que está ocurriendo en las finanzas públicas. Y en ese sentido se ha publicado este documento. Es un documento pues bastante técnico, pero en el que trata de analizar cuál es la evolución de la deuda pública y cuáles son las tendencias hacia futuro y qué es lo que deberíamos estar haciendo para que tenga sostenibilidad este tema de la deuda pública. En ese sentido, llegamos a algunas conclusiones que están resaltadas en la nota de prensa y yo quisiera dejar la palabra abierta a mis compañeros. En un primer momento, pues, concordamos en que las finanzas públicas en los últimos años, desde hace ya varios años más bien, refleja un fuerte deterioro. Y
la situación se ha venido agravando. Sin embargo, el grupo piensa que el país todavía está a tiempo para corregir ese rumbo de las finanzas públicas, ¿verdad? También aquí en la nota de prensa se explica en qué rubro se ha ido dando ese deterioro, cuáles son las causas de este deterioro fiscal y cómo nos está afectando a los salvadoreños. Entonces dejo la palabra a mis compañeros para que desarrollen estos puntos en mayor detalle. Y después de eso dejaríamos abierto a preguntas. Bueno, muy buenos días. Como ya lo ha dicho el doctor Trigueros, este es un esfuerzo inicial que iniciamos ya hace varios meses, diversas instituciones, organizaciones que trabajamos los temas económicos, sociales del país, pero fundamentalmente los temas relacionados a las finanzas públicas. Lo importante en este momento es que del conjunto de la serie de reuniones que hemos tenido, hemos logrado construir un documento base, que es el que ustedes tienen en sus manos, que básicamente constituye el diagnóstico de las finanzas públicas y las tendencias que podría tener si no se toman o se toman acciones de política concreta en el corto plazo. Pareciera muy superficial el creer de que llegar a un diagnóstico compartido entre distintas instituciones es relativamente fácil, pero no lo es así. Como ustedes saben, las finanzas públicas pueden tener distintas lecturas dependiendo de quién las hace, pero nosotros en este caso hemos querido ser lo más objetivamente posible, lo más técnicos y utilizando por supuesto las cifras oficiales. Hay varios elementos importantes que nos preocupan a nosotros. Primero es, por supuesto, el déficit fiscal, ¿verdad? El déficit fiscal, como ustedes bien lo sabrán, para el año 2012 cerró cerca del 4% y las proyecciones para este año son similares o quizás un poco más peores, lo cual significa que cada dólar de déficit se traduce en un mayor endeudamiento público. Y en ese caso, los niveles de endeudamiento a los cuales ha llegado el país nos parecen que si no se toman acciones correctivas de corto plazo, algunas de las cuales están en este documento como recomendaciones, la deuda puede volverse insostenible. En el intermedio nosotros hemos observado, hemos visto cómo los calificadores de riesgo permanentemente están, evaluando la situación macroeconómica y fiscal del país y restando puntos, a la credibilidad del país. Esto tiene una implicación muy fuerte de cara al futuro, pues no solamente le restringe las posibilidades, las fuentes de financiamiento que tiene el país, sino que tiene que hacerlo a tasas de interés muchísimo más altas. Esto, por supuesto, tiene sus implicaciones profundas, no solamente a nivel económico, sino también en la parte social. El Salvador, si no toma los correctivos adecuados en los próximos meses, si no logra un gran acuerdo nacional en materia fiscal, corre el riesgo de tener graves problemas y distorsiones sociales, políticas y económicas en el futuro. No queremos con este mensaje trasladar un marcado pesimismo, creemos que todavía estamos a tiempo de retener esa crisis, pero efectivamente se tiene que actuar con mucha prudencia, con mucha responsabilidad y particularmente con prontitud. Así es que, como ustedes verán en el documento, al final hay alguna serie de recomendaciones, como elaborar un presupuesto que sea consistente, en donde los ingresos y los gastos efectivamente sean los que se van a ejecutar para el año 2014, donde los ingresos no estén sobreestimados y los gastos subestimados, un pacto fiscal para El Salvador, un acuerdo, un entendimiento nacional, como le quieran llamar, que involucra a las distintas fuerzas políticas, los candidatos a la presidencia de la República, las principales fuerzas políticas, los sectores económicos, los sociales. Y así, evidentemente, también el gobierno tiene su responsabilidad en hacer la plana macroeconómica, porque efectivamente a la base de estas dificultades está el bajo crecimiento económico. Así es que queremos con esta conferencia, en primer lugar, como ya lo decía el doctor Trigueros, presentarles al grupo técnico de sostenibilidad fiscal
y por otro lado presentar nuestro primer trabajo, que es un llamado de atención, un llamado de alerta a la crítica situación fiscal que enfrenta el país y a la cual todos nos veríamos afectados si no se toman medidas de política correctivas. Muy bien. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Roberto Sorto. Este grupo ampliado de instituciones no ha sido fácil ponernos de acuerdo, porque cada uno tenía diferentes ópticas de análisis de la problemática. Sin embargo, poco a poco, y pensando en el futuro de El Salvador, hemos llegado a un acuerdo que se presenta en este documento, que como bien decía el licenciado Tolentino, está tomado en base a cifras oficiales. Todo esto pues está tomado en base a los datos que se tienen y también las soluciones están vistas para presentar en este momento cuáles son las medidas, no son recetas, son recomendaciones de cosas que se podrían hacer o se deben hacer y también que hay que hacer de aquí a lo que resta para terminar este gobierno para que podamos lograr un crecimiento más grande en el país y una mayor disciplina fiscal. También esto puede ser un ejemplo para que se pueda lograr un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas del país y si pensamos en El Salvador, lograr llegar a algo único que nos sirva para poder alcanzar ese objetivo que es que haya más inversión, que haya más empleo y que el país pueda mejorar todos sus indicadores macroeconómicos.